Hola a todos los que nos acompañan en esta transmisión de este webinar sobre racismo y antirracismo en tiempo de COVID-19. A nombre del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, AC, sean bienvenidos y bienvenidas todos los que nos están viendo, los que nos están siguiendo en esta transmisión por Facebook Live. Esta es una emisión más de una serie de conversatorios relacionados con los pueblos indígenas y la pandemia por la enfermedad del COVID-19. Hemos abordado temas como la traducción de materiales de difusión en lenguas indígenas. En otra ocasión hablamos sobre las experiencias de economía solidaria y soberanía alimentaria en comunidades indígenas. Y en la sesión más reciente, la anterior, se habló acerca de los pueblos indígenas y la justiciabilidad. Y en esta ocasión agradecemos a nuestras invitadas e invitado que aceptaron participar en esta conversación sobre racismo y antirracismo en tiempos del COVID-19. Por favor, a quienes nos siguen en esta conversación, les invitamos a difundir esta actividad y a plantear sus dudas y preguntas en el apartado para comentarios de la transmisión. Un poco la dinámica, les comento, va a ser, voy a presentar a quienes hoy nos acompañan y luego ellos van a tener cierto tiempo para hacer una intervención acerca de algunas preguntas que hemos platicado con ellos de manera anticipada. Comenzaré con presentar a Aida Nacheli Espíndola Villanueva, quien es mixteca migrante residente en la Ciudad de México y además es pasante de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Buenas tardes, Aida. Aida también forma parte del colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces, que el año pasado realizó el primer encuentro de jóvenes indígenas residentes en la Ciudad de México. También nos acompaña Itza Amanda Varela Huerta, quien actualmente es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y es doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Buenas tardes, Itza. Bienvenida. Además, colaboró en el periódico La Jornada y en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y actualmente realiza investigaciones sobre procesos políticos entre población negra afromexicana, feminismos, estudios culturales y crítica postcolonial. Asimismo, agradecemos la participación de Marco Pérez Jiménez, licenciado en Historia por la Universidad de las Américas Puebla, maestro en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, investigador del proyecto Afroamérica, La Tercera Raíz, PUIC-UNAM. Buenas tardes, Marcos. Además de sus grados académicos, es miembro del colectivo Coopera, colectivo para eliminar el racismo en México. Y bueno, si quisieran agregar algo más a esto que comento, adelante, antes de plantear las preguntas, dar a conocer las preguntas que hemos acordado, que hemos platicado antes de esta transmisión. No, ok. Bueno, el objetivo principal de este conversatorio es abordar desde la perspectiva de cada una y cada uno de ustedes cuáles son las expresiones del racismo y el antirracismo, con sus distintas intersecciones en tiempos de pandemia para las poblaciones, comunidades y personas indígenas, negras y chinas en México. Algunas de las preguntas que ya hemos pues platicado antes son y que posteriormente van a comentar y van a responder los y las participantes es cuáles son las circunstancias desde los espacios y temas en los que ustedes trabajan, en los que el racismo se reproduce a nivel institucional y estructural. En este momento en los que el tema está siendo abordado en medios y redes de una manera muy, ahora sí, abundante,
¿cuáles serían los principales retos que piensan que tienen estos distintos abordajes que se están dando en los medios de comunicación y en las redes? ¿Qué opinan o qué oportunidades creen que han surgido con relación a la crisis sanitaria, a la pandemia por COVID-19? ¿Cómo y desde dónde se puede desarticular el racismo en los ámbitos tanto individual como colectivo e institucional? ¿Y qué elementos proponen para crear o para generar una agenda antirracista? Entonces, esas son algunas preguntas que hemos planteado. Y bueno, vamos a tener unos 10 minutos para la intervención comenzaremos con Itza. Amanda, por favor, Itza, compártenos tu respuesta, tus opiniones acerca de estas cuestiones, de estas preguntas. Bueno, hola a todos y a todas en el panel y a todas y a todas quienes están escuchando este conversatorio vía Facebook, vía internet. Y bueno, agradecer la invitación a Cepiadet porque justo voy a empezar por la pregunta de redes, que me parece una pregunta que en este momento es la que ha generado como más, digamos, impacto y debate a nivel medios de comunicación y redes sociales. Y me parece que uno de los principales retos que se afronta en la discusión del racismo, no solo en términos académicos, sino en términos de comprender a cabalidad qué es el racismo y cómo opera particularmente en la sociedad mexicana, tiene que ver no solamente con el hecho de que, como siempre, las académicas y los académicos decimos, hay que hacer un esfuerzo por informarnos de una manera profunda y concreta, y como a veces también en comunicación decimos, hay que evitar las fake news, en términos de la construcción de las formas en las que el racismo está presente en nuestra sociedad y en las redes sociales en particular, y en las discusiones que se dan, pues el llamado es no solamente a informarnos en sitios de internet, en libros, en revistas, que tengan, digamos, una discusión amplia que no solamente implique esta dicotomía que ha, digamos, inundado las redes sociales, que tiene que ver con pensar que el racismo solo tiene que ver con el color de piel, porque eso no, es decir, sí hay una discriminación y sí el racismo está vinculado con eso, pero en México y en el mundo no es la única forma en la que el racismo, digamos, se convierte en una acción de dominación de un grupo social sobre otro, ¿no? Eso me parece muy, muy, muy importante decirlo. Y decir también que lo más importante es hablar y es aprender a escuchar las experiencias de la gente racializada como indígena o afromexicana en México, porque justamente son estos dos grupos, e incluida otros grupos como las personas de origen asiático en la particular coyuntura de la COVID, que han sido las personas más golpeadas por la pandemia, y no necesariamente por la pandemia en términos sanitarios, o sea, en términos de la salud, o sea, sí, obviamente en términos de la salud, pero en términos de lo que ha dejado al descubierto la relación entre la COVID o la pandemia y el racismo, ¿no? Porque, y haciendo uso como de esta pregunta que nos hicieron sobre cuáles son las circunstancias y los espacios del racismo, particularmente entre la población negra afromexicana, yo que he acompañado como aliada académica el devenir del movimiento afromexicano, podré decir que de manera contundente es la falta de acceso a servicios de salud. Es decir, he escuchado a varios amigos, amigas, compañeros, gente en las redes sociales decir, vayámonos a las playas, vayámonos a Puerto Escondido, a Chacagua, a no sé dónde, a pasar la pandemia, porque allí pues con tranquilidad podemos estar. Y yo siempre digo, pero ¿no se dan cuenta de lo que eso significa? De lo que significa llevar a regiones empobrecidas por el Estado mexicano y por la voracidad del sector industrial y turístico, una enfermedad tan potencialmente grave como la COVID, a lugares donde no estamos hablando de que no haya respiradores, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que no hay médicos. Quienes hemos ido a la zona, no solamente, incluso yo digo, mucha gente que ha ido a Chacagua de vacaciones, que es un lugar al que mucha gente ha ido, saben que para encontrar auxilio médico hay que salir de Chacagua
en un viaje por lo menos de 45 minutos a 1 hora para encontrar un médico general. No estamos hablando de un respirador, no estamos hablando de un especialista, estamos hablando de que la población afromexicana en la región Costa Chica, tanto de Oaxaca como de Guerrero, históricamente ha estado fuera de los programas de educación, salud, alimentación, paz, ¿no? Es decir, han sido, además de, como hemos señalado ya, varios académicos y académicas en diferentes espacios, además de que históricamente han sido invisibilizados, políticamente han sido ignorados hasta, digamos, hace pocos años que el movimiento afromexicano ha logrado tener presencia en medios y en espacios políticos, se les ha negado una experiencia de vida como ciudadanía mexicana como digna, en el sentido de tener acceso a lo que tenemos algún porcentaje de la población en las ciudades, ¿no? Entonces, me parece que una forma de racismo estructural que a veces solo queremos entender como si, como digamos, en la lógica de que si está más güerito, si está más morenito, si está más, ¿no? Como en esa digamos, banalización de los discursos racistas, hoy tenemos que comprender que una forma de racismo estructural en contra de las poblaciones, y aquí me refiero solo a la población afromexicana de la Costa Chica, es el nulo acceso a servicios de salud. Es decir, por ejemplo, yo vi que en Pinotepa Nacional, que es una de las cabeceras municipales donde hay una gran cantidad de población afromexicana, están pidiendo que la gente que tenga síntomas de COVID se acerque al cuartel militar porque solo hay 2 hospitales para atender a muchísima gente, a millones de, o sea, estoy hablando como por lo menos a 500,000 de personas que pueden estar afectadas, no que 500,000 de personas necesiten servicios de salud, pero sí que es la población que podría necesitar acercarse a los servicios de salud. Entonces, como pensando en esta lógica en la que a veces queremos pensar solo el color de piel o decir, no, es que racismo y clasismo no son la misma cosa, ¿no? Y entonces banalizamos una serie de discusiones que no son discusiones académicas, que son vidas de las personas, ¿no? Y que a veces, como por ejemplo, también hacemos burla de que hay, que el negrito bonito, que esas cosas al final son formas racistas que hemos interiorizado como una violencia normalizada, ¿no? Pretendemos pensar que ese tipo de formas de racismo es una forma ingenua en la que no nos hacemos cargo de lo que estamos diciendo. Sin embargo, sabemos que ese tipo de burlas y ese tipo de bullying, digamos, se tiene efectos súper nocivos en la vida de un montón de personas, ¿no? Me parece también que en el sentido de pensar las oportunidades que tiene la crisis sanitaria, yo no veo ninguna oportunidad en términos del gobierno de México porque básicamente estamos viendo un adelgazamiento del Estado desde una perspectiva, como dice Andrés Manuel, posneoliberal. Entonces yo vería más bien que la oportunidad que se nos da o que se nos presenta en este momento tiene que ver, uno, con efectivamente pensar cuáles son las exclusiones históricas y las formas de dominación que se han practicado en contra de un montón de poblaciones en México, pero también cómo podemos construir redes solidarias. Y por redes solidarias no solamente me estoy refiriendo al hecho de donar dinero, que es una forma solidaria también, pero creo que otra forma es también denunciar el racismo y hacernos cargo de cómo cada una de nosotras estamos cotidianamente reproduciendo este tipo de violencia, ¿no? Creo que las redes de cuidado afectivo han sido unas redes de cuidado importantes, en las redes de denuncia de dificultades de algunas poblaciones para acceder incluso a los servicios médicos más básicos, es una de las formas en las que nosotras podemos tener algún tipo de incidencia desde los espacios en los que estamos. ¿Y cómo desarticular el racismo? Creo que la primera forma de desarticular, o digamos, la primera necesidad que se nos pone frente a esta situación es, uno, asumir como que todos y todas somos racistas y que no se es racista solo quien trae un cucurucho del Ku Klux Klan, ¿no? Que es, digamos, la forma en la que también en las banalizaciones de cómo contar la historia de algunos pueblos sometidos, particularmente en Estados Unidos, se nos ha hecho pensar que solo esas formas son las formas de racismo y discriminación, ¿no? Sin darnos cuenta que, como se ha dicho hasta el cansancio, la lógica de decir como vamos a mejorar la raza, ¿no? O como hacer burla de ciertos grupos
poblacionales, son formas muy, digamos, muy cotidianas de estar elaborando y haciendo el racismo. ¿Cómo pensar en el antirracismo? Creo que una de las formas más concretas es justamente denunciar todas las prácticas que llevamos a cabo de manera cotidiana, pero también creo que es importante comprender que mientras las relaciones sociales de dominación económica sigan vigentes, va a ser imposible dejar de ser racistas. Es decir, nosotros individualmente, nosotras y nosotros podemos hacer un esfuerzo por dejar de referirnos a otras personas haciendo un uso, digamos, incorrecto de sus características tanto culturales, biotípicas, del tipo que sea. Pero no podemos pensar que el racismo va a terminar por una cuestión de voluntad y que el antirracismo es solamente o sea, como decir, ahora yo en el oportunismo étnico me reconozco como afromexicano, como indígena, cuando hemos vivido muchos de nosotras, incluida yo, el privilegio de ser mujeres mestizas que hemos tenido acceso a cosas que se les niega de manera estructural a la población indígena y afromexicana. Entonces, uno es evitar el oportunismo étnico en redes sociales y en espacios de la vida cotidiana y asumir cuáles son nuestros privilegios que hemos tenido como personas, en mi caso digo yo mestiza, ¿no? Asumir que hay que abrir los espacios de la educación pública de calidad a nivel superior y de posgrado para la población racializada como negra, afromexicana o indígena, y que esa lucha tenemos que darla no solamente con becas, sino asumiendo que los currículos actuales en educación superior son excluyentes de mucha población que no puede hacer uso de, digamos, de la jerga académica. Esa es una forma que desde la academia, las profesoras y los profesores podemos llevar a cabo, ¿no? No como una especie de cuota, sino asumiendo que no todos en México ni todas tenemos el mismo tipo de formación académica, pero sí todos tenemos derecho, si es lo que queremos, a ingresar a la educación pública de calidad, ¿no? Creo también que es importante que a nivel colectivo discutamos por qué el racismo y las opiniones racistas no son para nada y nunca serán parte de la libertad de expresión. Lo digo yo como comunicóloga en formación de licenciatura y posgrado. La libertad de expresión no incluye las expresiones de odio, y el racismo y la discriminación son expresiones de odio que tienen que ser, que no pueden tener un espacio porque no dialogan, no son posiciones dialógicas, no están abriendo ni construyendo absolutamente nada. Eso es importante subrayarlo de manera fundamental, que no hay que confundir el racismo con la opinión y ni la libertad de expresión con la libertad de mandar mensajes de odio que en México son entendidos como normales, ¿no? Creo también que en términos institucionales, sobre todo para la población negra afromexicana, es importante el reconocimiento constitucional que se dio el año pasado, la pregunta de autoadscripción que se dio este año en el censo, pero también es importante dejar de folclorizarlos y dejar de acallar sus voces y empezar a escuchar a las compañeras y compañeros que llevan más de 30 años impulsando el movimiento negro afromexicano y la idea radical de que son personas que han construido el país en el que vivimos, que tienen derecho a contar su propia historia y a contar su propia historia desde su propia memoria, más allá del archivo histórico. Creo que esa es una tarea fundamental de los historiadores y la antropología en México, dejar de poner la disciplina como la única capaz de hablar sobre los otros y escuchar las voces de los compañeros y las compañeras y de escuchar sus experiencias, porque sus experiencias son las que nos han dado el norte y el sur para poder pensar la situación de racismo en México, y son en realidad quienes nos han mostrado cuáles son los caminos para ir un paso a paso pensando en el antirracismo, en lógicas comunitarias de cuidado, en afectos, en hacer política de una forma lenta y sin pensar solamente en la política electorera o en los espacios de representación. Son compañeros y compañeras que tienen muchísimo que aportar al debate público y al debate académico. No quiero extenderme más, eso sería como en términos generales lo que responde a la pregunta, y creo que también hacer un uso responsable de las redes sociales por parte de todos y cada una de nosotras.
Muchas gracias, Itza, Amanda. Muy interesantes todos los puntos que se ponen en la mesa. Le voy a dar la palabra a Ida Nashieli, que nos comparta desde los espacios en los que se construye. Antes, quiero comentarles a quienes nos están viendo que pueden ir preguntando en la misma plataforma de Facebook Live, pueden ir haciendo sus comentarios para que posteriormente pues podamos compartirles las respuestas. Entonces, Aida, por favor, gracias. Gracias. Igual, primero que nada, decir que agradezco mucho la invitación de estar aquí y estoy muy contenta de compartir espacio con ustedes. Y bueno, creo que justo uno de los temas que Itza tocaba, ¿no? Sobre el acceso a la educación superior es en el que yo ahorita diré, ¿no? Y compartiré porque es en donde más he trabajado, no solo de forma académica, sino que también lo he vivido, ¿no? Personalmente. Entonces, igual decir que lo que digo, pues, nace entonces de reflexiones personales, pero también del diálogo que he tenido con otras personas que hemos atravesado ese proceso, ¿no? Entonces, creo que es importante que justo afrontemos el hecho de que en los espacios universitarios se vive violencia racista, ¿no? De distintas formas y en distintos niveles, y que ninguna experiencia tiene que ser minimizada de ninguna manera, ¿no? Creo que es necesario que entendamos el racismo como un sistema de opresión que se manifiesta de formas muy profundas e incluso poco nombradas todavía, ¿no? Y entre ellas me parece que además es como una de las bases, creo yo, y así lo percibo, ¿no? De este sistema, pues es la negación de la capacidad política y organizativa de las comunidades y las personas indígenas, ¿no? Y la perpetuación, que un poco Itzaya igual lo compartía, ¿no? La perpetuación de una narrativa folclorizante. Y esto es algo que me parece que además en niveles muy amplios es justo lo que ha permitido el despojo histórico, no solo a nivel de despojo territorial, sino también en términos del extractivismo epistémico. Y yo creo que en eso la academia juega una buena parte y que es algo que tenemos que afrontar y reconocer para también trabajar en ello, ¿no? Entonces me parece que entender este entramado de correspondencias, pues es bien importante, ¿no? Para pensar justo en el desmantelamiento del racismo, o sea, porque un poco es esto que se señala dentro del activismo antirracista, ¿no? No es suficiente con decir que tú no eres racista si en realidad no lo ejerces activamente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría justo ejemplificarlo a partir de dos cosas que ocurren dentro del espacio universitario que creo que es importante decir. Para empezar, diría que en la UNAM, que es donde yo accedí a la universidad, a la educación universitaria, perdón, existe el sistema de becas para estudiantes indígenas y afrodescendientes, ¿no? En principio, igual decir que tardó varios años en incluir a la población afrodescendiente dentro del sistema, ¿no? Y eso igual, y deja ver que hay discusiones sobre cómo nombra a esta población, ¿no? Negra, afromexicana, afrodescendiente. Lo mismo que un poco se ve también en el censo, ¿no? Y bueno, este sistema de becas es muy importante a fin de cuentas, ¿no? Porque justo ha permitido la permanencia de muchas estudiantes porque pues te da un sustento económico que de otra forma pues no tendrías, ¿no? Y pues claro que ayuda en que te insertes en ese espacio y que digamos pues no te preocupes un poco del lado económico. Y lo que hay que decir, lo que me gustaría compartir es que desde hace algunos años se hacía una comida anual con el rector de la que más bien después salían notas en los medios de la universidad, ¿no? A mí me parece que es muy interesante y es necesario insistir justo en cómo se construye también la representación de los y las becarias en los medios de la universidad, porque es una constante era una constante que quienes salieran en las portadas fueran las personas que siempre portaban su vestimenta tradicional, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad eran las que menos, o sea, eran en proporción de quienes estábamos ahí, eran las menos, ¿no? Y creo que eso no es menor, pues, o sea, creo que porque contribuye un poco a esta construcción muy específica de un imaginario de lo que es ser indígena, ¿no? Porque además iban acompañados, ¿no? Con leyendas como
la universidad, mosaico intercultural y demás, ¿no? O sea, como que justo haciendo este trabajo, creo yo, como de, pues un poco de construir a la universidad como muy abierta a la diversidad, ¿no? Pero, y este es un poco la segunda parte de esa experiencia, es importante decir que dentro de este espacio hay cosas que no son tan buenas, ¿no? Y es decir, en 2018 durante la comida anual hubo un grupo de becarios y becarias que se organizaron y se manifestaron, sacando una manta que no decía nada violento en realidad, ¿no? Que era por una universidad pública, intercultural y sin violencia, porque fue justo en el marco de los ataques porriles que se vivieron en Rectoría en septiembre, ¿no? Entonces fue como una respuesta también de este grupo de becarios y becarias, y al final, pues fue mal vista, fue mal recibida, y hubo un ejercicio de hostigamiento en contra de los becarios y las becarias que se manifestaron libremente, ¿no? Y en principio, igual, el rector fue la primera vez que no llegó esa comida, se corrió la idea de que no había llegado porque se enteró que se iban a manifestar. En realidad eso no hay forma de saberlo, pues, pero no llegó. Y creo que es importante señalar esta cosa muy concreta, pues porque habla de algo que justo es un poco lo que quiero decir, ¿no? O sea, dentro de los espacios universitarios, una de las formas en que se reproduce el racismo a nivel institucional y estructural es en esta narrativa que lo que hace un poco, pues sí es como que nos toma en la parte como bonita, ¿no? O sea, como está bien, son coloridos y vistosos y todo, y hasta ahí está bien, pero en el momento en el que se ejercen políticamente, entonces ya no me gusta, ¿no? O sea, y niego eso y ya no me parece, ¿no? Y eso creo que es bien grave, ¿no? Creo que tendríamos que tener una mirada mucho más crítica sobre cómo se están construyendo también estos espacios que supuestamente trabajan la diversidad cultural, y cómo creo que, pues, o sea, personalmente me parece que hace falta también tener una autocrítica sobre el trabajo que se está haciendo, ¿no? Me parece que es necesario decir que tener un programa dedicado al estudio de la diversidad cultural no es garantía de nada, o sea, no es garantía de que ya entonces no eres racista y que dentro de tus instalaciones no se vive eso, porque no es así, ¿no? Y no lo es también, y mucho menos lo va a hacer si quienes están a cargo de este programa no se hacen cargo también de lo que hacen, ¿no? O sea, si se sigue haciendo esto de minimizar las voces de las becarias que denuncian violencia, si se modifican discursos de becarios y si amenazas a quienes se manifiestan, porque eso ocurrió, ¿no? O sea, eso es al final de cuentas me parece bien contradictorio, y entonces creo que es necesario invitar también en ese sentido a las instituciones, ¿no? No solo al Estado, ¿no? Sino a las instituciones, por ejemplo, educativas, ¿no? A repensarse, a decir, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué es necesario? Porque, bueno, en concreto el trabajo, por ejemplo, que estoy en el colectivo juvenil y cultural, entonces, para mí justo ese es como un espacio en el que me parece que se ha tratado de trabajar como en la construcción de otras narrativas, ¿no? O sea, como tratar de salir de este espacio un poco académico, ¿no? Y dejar de contribuir un poco al extractivismo epistémico y más bien apostar por la creación de espacios autónomos, seguros, horizontales, ¿no? O sea, porque un poco, pues, dentro de la universidad eso, o sea, vivimos cosas, ¿no? Y repito, eso es a nivel, lo que cuento es a nivel como muy de un programa en concreto, ¿no? Pero pues, o sea, de tu personal docente, tus alumnos y alumnas también ejercen el racismo, ¿no? Y también lo han hecho en contra de las personas, ¿no? Y dentro de la universidad, igual es que hay que decirlo, ¿no? No existe un mecanismo, o al menos no explícitamente un mecanismo o alguna forma en la que puedas denunciar este tipo de violencia racista, ¿no? Y creo que es importante también decirlo, porque durante algunos años para acá, el movimiento feminista universitario ha peleado mucho porque existe un mecanismo
para denunciar y que sea efectivo para denunciar la violencia patriarcal, por ejemplo, ¿no? Y ha tomado muchos años y ha requerido el esfuerzo de muchas compañeras que han puesto el cuerpo ahí, ¿no? Durante mucho tiempo. Y como que se ha logrado, pero no se ha logrado, ¿no? Como que son pasos chiquitos y entonces a mí eso me deja pensando en qué tanto tiempo también tomará que verdaderamente dentro de la universidad exista como, pues no sé, como una apertura real, ¿no? Y no solo discursiva, como que no solo se quede en eso, ¿no? Y entonces, cuando pienso igual en este momento en la pregunta de este momento, cuando se está siendo abordado en redes y en medios, ¿no? O sea, creo que es importante un poco, pues para mí creo que el principal reto de eso es que justo no se quede en una moda, ¿no? O sea, que no creamos que vamos a tirar el racismo un hashtag a la vez, ¿no? O sea, como de ya lo tuiteé y ya, hice mi parte, porque no funciona así, ¿no? No funciona tampoco en el caso de las instituciones, solo abriendo un foro y ya, ¿no? Y como que ya abrí mi foro y entonces, pues, a ver qué pasa ahí, ¿no? O sea, es que no, es otra vez, es una estructura que es muy insidiosa, que está en lo más profundo, lo que dice Itza, todos hemos sido racistas, así como todas hemos sido igual patriarcales en muchas veces, ¿no? Entonces es como, híjole, no es tan fácil, ¿no? Creo, además, que el activismo digital en este sentido, pues, o sea, sí entiendo la importancia y creo que es importante, pues, no demerito como el hecho de que ahora puedas como comunicarte fácilmente a partir de él y creo que genera redes, lo digo porque igual lo he vivido, ¿no? Creo que sí genera redes, pero hay que entender que las vidas van más allá de ese espacio, ¿no? O sea, que tenemos que reconocer también que el espacio del activismo digital en gran medida es un privilegio, ¿no? O sea, no todo mundo puede estar tuiteando y no porque, pues sí, no funciona tan así, ¿no? Hay defensores y defensoras del territorio que no tienen una cuenta de Twitter en la que todo el tiempo están ahí, ¿no? Entonces es como, o sea, como también, otra vez, entender el papel que nosotras mismas estamos jugando, ¿no? Y asumirlo y hacernos cargo de eso. Entonces, pero igual creo que en el caso concreto de las oportunidades que digamos que a través de esta pandemia, de esta crisis sanitaria se han presentado, en el caso concreto del colectivo en el que formo parte, creo que ha resultado positivo en términos de justo ampliar la red de personas con las que dialogamos, ¿no? O sea, como justo retomar y hacer estos medios digitales y, pues sí, ampliar el diálogo con personas de distintas latitudes. Y creo que también eso es vital, pues, o sea, por eso digo, o sea, como que el activismo digital también tiene una fuerza en el sentido de que creo que esa solidaridad, ¿no? Como que se entreteje y es como que te recuerda que de verdad no estás solo ni sola, ¿no? O sea, y que no solo eres tú, sino que hay alguien más y que están ahí respaldándote. Y creo que esa es una cosa igual muy importante que tampoco podemos demeritar, ¿no? Creo, y bueno, finalmente pensando en esto de desde dónde desarticular el racismo en ámbitos individual, colectivo e institucional, es una cosa como a mí me parece compleja, ¿no? Creo que no se puede quedar solamente lo que decía un poquito hace rato como en el voluntarismo individual o la simpatía en redes, ¿no? Sino que debe convertirse sino que debe ser más activo, ¿no? Debe ser un trabajo constante, ¿no? A mí luego hago mucho estos símiles entre el movimiento feminista y el antirracista, ¿no? Porque justo en el movimiento feminista como que se insiste mucho, ¿no? Y que es un trabajo constante, tienes que estarte cuestionando todo el tiempo lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, y creo que también de este lado del antirracismo, ¿no? O sea, como tú cómo te paras, cómo lo dices, con quiénes dialogas, con quiénes no, es como, tampoco es tan sencillo, creo yo, pero entonces, a mi parecer, un primer paso como bien vital, justo es poder reconocer que el racismo es sistémico, ¿no? O sea, afrontar ese hecho, ¿no? Afrontar que nos atraviesa de formas bien distintas, ¿no? Porque creo que si no partimos de ahí, si no partimos de pensar en toda esta complejidad que trae consigo, pues es eso, es otra vez solo quedarnos en darnos las palmaditas en la espalda, porque ya
hicimos algo, ¿no? O sea, es más difícil que eso, ¿no? Un poco respondiendo, o más bien continuando con la línea de la que venía hablando, del espacio universitario en concreto. Por ejemplo, me parece que, otra vez, a nivel institucional de los espacios universitarios, lo que decía, no hay mecanismos o unidades como especializadas en cómo, o sea, cómo denuncias eso, ni siquiera sabes, o sea, cuando entras a la universidad nadie te dice, ¿no? Como de, puedes denunciar por esto y por esto y por esto, o puedes, sí, o sea, como que sí, no tienes idea de qué hacer cuando tus compañeros o compañeras se burlan de ti en el salón, o cuando tu profesor o profesora hace comentarios referentes a ti también, ¿no? Es como, y creo que otra vez tenemos que afrontar que dentro de la universidad eso ocurre, ¿no? Y hay relaciones bien verticales y bien violentas, ¿no? Entonces, eso es un punto de partida, ¿no? ¿Y qué más puedo decir sobre eso? Igual, a mí me parece que en mi caso concreto, el haber, o el más bien formar parte de un colectivo, ¿no? Que digamos que es más independiente, ¿no? Y es algo como muy vital, ¿no? Porque justo es en este espacio en donde fuera de las instituciones, ¿no? Pues tratamos de movernos y tratamos de crear y de discutir y de dialogar, ¿no? Y eso, o sea, como insistir en que es un espacio seguro también, ¿no? Porque pues sí, constantemente enfrentarte a la violencia de las demás personas, a la violencia de la academia también, pues es difícil, ¿no? Y entonces creo que a veces también me pasa a mí personalmente, ¿no? Que me parece que es bien complejo pensar en cómo desmantelar el racismo dentro de las instituciones cuando en realidad las mismas instituciones están construidas sobre esa estructura racista y patriarcal y capitalista, ¿no? O sea, es como no sé, me parece que luego es complejo, o sea, como pensarlo desde, o sea, esta idea de que desde adentro lo desmantelas o algo así, ¿no? No sé si pase, pues, o sea, yo no conozco un caso de éxito de que de verdad desde adentro ya lo desmantelaste, ¿no? Y entonces sí, de repente creo que la apuesta también por espacios autónomos, pues es muy importante, ¿no? Y sobre todo, insisto, pensándolo en términos del acompañamiento horizontal y autónomo y seguro, y pensando en nuestra propia estabilidad emocional y mental, ¿no? Porque enfrentarte al racismo, a la violencia, pues también, o sea, es vivir dolores, ¿no? Y no necesariamente va a entenderte el antropólogo blanco que viene de no sé dónde, ¿no? Te va a entender alguien que como tú migró y que como tú vivió esas cosas, ¿no? Entonces también como creo que la potencia de estos espacios pues es bien importante, ¿no? En términos del antirracismo, pero también hay que saber, o sea, yo creo que el antirracismo también tiene que apostarle como a una cosa muy educativa y muy pedagógica, ¿no? O sea, no solo puedes quedarte en lo que compartes con los tuyos, sino cómo tratamos también de, pues sí, de compartir y dialogar con las demás personas, ¿no? O sea, creo que también es una apuesta en ese sentido, ¿no? Una apuesta educativa y pedagógica, que es difícil, pero que se ha construido por muchas personas a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Aida. Muy rica la intervención con estos comentarios generales sobre las preguntas y también por compartirnos la experiencia propia y de su colectivo a través de la UNAM del tema de la educación. Ya tenemos muchos comentarios y preguntas, pero antes, por favor, queremos escuchar a Marco Antonio Pérez Jiménez. Mandamos también saludo a todos los que nos están escuchando desde Oaxaca, Cancún, Hidalgo, Mérida, Yucatán, Chihuahua, Reino Unido, Suecia, bueno, y todos los que nos están acompañando esta tarde. Ahora vamos a escuchar, por favor, a Marco Pérez Jiménez del colectivo Coopera. Adelante, Marco. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos.
Me da mucho gusto compartir espacio con ustedes, ¿no? Con Itza y con Aida, y agradezco mucho a Judith y a Maribel la invitación, que definitivamente son tiempos coyunturales en los que hay que hablar sobre diversas facetas y manifestaciones del racismo mexicano, ¿no? O como más o menos algunos nos referimos, de los racismos mexicanos, ¿no? Yo voy a tratar de guiarme con las preguntas que nos dieron. Yo dividí como la primera, ¿no? Y que empezaré a contestarla. Tengo algunas notas apuntadas nada más para no perderme, y luego concluiré como con la última respuesta, ¿no? Con la última pregunta, ¿no? Bueno, en lo particular, considero que el racismo contra las comunidades chinas y en general de origen asiático asentadas en México conforma uno de los 4 pilares que sostiene el armazón del racismo mexicano. Estos pilares, que para nosotros son el racismo antiindígena, el racismo antinegro, el racismo antisemita y el racismo antichino, estos pilares se encuentran históricamente fincados en las bases de lo que se denomina como racismo estructural e institucional, bases que evidentemente provienen de una herencia colonial y que con el paso de los siglos han sido retroalimentadas por nuevos prejuicios y estereotipos surgidos de diversas ideologías y prácticas racistas. Por ejemplo, en las teorías del racismo decimonónico del siglo XIX, el llamado racismo científico, el que ampara la creencia en que existen las razas humanas, si bien hay una directriz que indica que las jerarquías, todas las jerarquías que se acomoda a la sociedad, tienen que ir hacia lo blanco, como el aspiracionismo cultural, racial, étnico, político, etcétera. A pesar de esas manifestaciones, hay variaciones dentro de las teorías racistas y hay unas que se han adaptado mejor a lo que los políticos mexicanos han querido hacer con esta identidad nacional que han querido poner desde finales del siglo XIX e inicio del siglo XX. Por ejemplo, el teórico de racismo Arthur de Gobineau, si bien es uno de los expositores más del racismo pesimista, que quiere decir que para él todas las mezclas entre diferentes razas humanas que crearían indiscutiblemente una degradación. Y lógicamente él estaba preocupado en la degradación de la raza aria, porque las demás razas humanas estaban ya degradadas para él. Pero también hay otros teóricos racistas, como Gustave Le Bon y Herbert Spencer, que apelan por un racismo positivo, por un mestizaje positivo. Y es muy curioso, en lugar de ir a Le Bon, yo investigando en la Hemeroteca Nacional, discursos sobre el antichinismo en México, me encuentro en el periódico El Nacional, que es el periódico oficial del Partido Nacional Revolucionario, el antecedente del PRI, que en 1929, en junio de 1929, publica un artículo que se llama el problema de las razas en la humanidad, ¿no? Desgraciadamente está firmado por la editorial, hubiera estado muy bien saber cuál fue la pluma directamente, pero digamos que por otras indagaciones consideramos que puede ser el mismo Lázaro Cárdenas, que Lázaro Cárdenas, él fue un lector asiduo de Gustave Le Bon, principalmente heredado por su mentor ideológico, por Francisco J. Mújica, ¿no? Entonces, ¿qué dice este artículo del Nacional sobre Gustave Le Bon? El artículo concluye que una nación solo podrá cohesionarse y resistir el paso del tiempo si su población logra evitar el mestizaje indeseable, permitiendo, cito, que lentamente por la mezcla gradual de razas poco diferentes, cruzadas constantemente entre sí, viviendo en el mismo suelo, teniendo las mismas instituciones e idénticas creencias y que difieran poco en su carácter, solo así, después de varios siglos, puede formarse una nación homogénea y fuerte, ¿no? Este es el discurso oficial de lo que consideramos como el mestizaje deseable e indeseable en el Estado mexicano del siglo XX, que, como saben, la construcción del Estado-nación mexicano empieza en el XIX, pero la consolidación es en el siglo XX después de la Revolución Mexicana. No obstante, aún así, algunos intelectuales mexicanos sí usaron las ideas de Gobineau, sobre todo para la construcción del mestizaje indeseable. Y es muy curioso. Por un lado, tenemos destacar que somos una raza cósmica mestiza y tenemos una degradación por eso. Pero hay un mestizaje que es deseable dentro de esa degradación y hay un mestizaje que es indeseable.
Entonces, la ideología revolucionaria hizo que el mestizaje negativo, en el caso mexicano, estuviera personificado por los descendientes de inmigrantes chinos, hombres principalmente, y mujeres mexicanas. De esta forma, tenemos ideólogos racistas que verdaderamente se inspiraron en la desigualdad de las razas humanas de Gobineau, como José Ángel Espinosa, que en 1931 y 32 escribió El problema chino en México y el ejemplo de Sonora, una vez que 3.500 chinos de Sonora fueron expulsados por el gobernador, hijo de Elías Calles, ¿no? ¿Y qué dice José Ángel Espinosa de la mezcla entre mexicanos y entre indígenas, entre mexicanos, mujeres mexicanas mestizas, indígenas y chinos? ¿Habéis visto alguna vez una de estas lastimosas criaturas raquíticas y malicientas que se excluyen por el temperamento del trato común de los demás niños? Si vuestros ojos se han detenido para observar en esos miserables especímenes, está de sobra toda argumentación para probar lo infame que es el cruzamiento de nuestra raza con la china. De ahí la importancia que tiene el evidenciar, visibilizar y denunciar prácticas y discursos racistas, no solo observando los acontecimientos actuales, sino redirigiendo las miradas a las raíces históricas del problema. El racismo estructural tiene que analizarse como un problema sincrónico y diacrónico, es decir, transita por diversas realidades y se inserta en diversas temporalidades. Por otro lado, hay que apuntar que estos racismos, si bien han sido utilizados por las élites en el poder para perdurar una estructura jerárquica de desigualdad donde los blancos mestizos ocupamos el par preponderante, estos también han encontrado históricamente un eco y retroalimentación en la sociedad en general, quienes los han adoptado como parte de la cultura popular como un lenguaje jocoso. De este modo, tanto el racismo de las élites como su reproducción, reapropiación y reformulación en diversos estratos sociales, conjuntamente han y siguen alimentando el racismo histórico estructural en México. El devenir histórico del antichinismo es un claro ejemplo de lo antedicho. Durante la etapa porfirista, que es donde llegan entre 30 y 40 mil asiáticos para trabajar en diferentes faenas, sobre todo pesadas, ¿no? El racismo antichino ahí se manifestaba en el pensamiento de algunas élites, como en medios de comunicación, periódicos de circulación nacional, que desde aquel momento adoptaron el humor racial contra los chinos, reproduciendo prejuicios y estereotipos que conservan una vigencia inusitada hasta hoy en día. Tanto el ejemplo que tenemos la semana pasada, el artículo publicado en el Universal, de autoría de Carlos Alarraqui, el cual recurre a los viejos prejuicios y estereotipos del humor racial, que es la imitación del habla o del acento de un asiático, supuestamente cuando habla español. Esta acentuación de las L's, quitar las R's, esta jocosidad que se hace y pasa siempre por este filtro de lo cotidiano porque es burlesco, ¿no? Espacios donde estas manifestaciones abiertamente racistas siguen siendo enmascaradas con el dicho es solo una broma, y por lo tanto instalándose en la supuesta creencia de que se encuentran exentas de ser consideradas como racistas. Al comenzar el siglo XX, con la lucha armada en 1910, este racismo alcanzó altos grados de violencia, incluso llegando a niveles de exterminio, situación que dentro de los estudios de racismo es considerada como uno de los grados máximos de su expresión. Saqueos a sus comercios, linchamientos, manifestaciones públicas de repudio y al mismo tiempo de apoyo a la causa revolucionaria fueron características de esta etapa en el antichinismo mexicano. De esta forma tenemos el caso de la matanza de chinos en Torreón, Coahuila, entre el 13, 14 y 15 de mayo de 1911, cuando los maderistas entran a la ciudad de Torreón, asesinan a 303 chinos de las formas más arteras y violentas posibles. Transgresión a los cuerpos, mutilaciones, desmembramientos y asesinatos que reflejaban más allá una rivalidad, como ellos se dijeron, en guerra, porque se les adjudicaron que los chinos defendieron con los porfiristas la ciudad, reflejaba un odio racial que iba hacia la transgresión de los cuerpos de los chinos muertos. Narraciones realmente explícitas y aterradoras de esos momentos. Sí, de esta forma, en este momento resulta evidente que estamos ante la génesis de la dinámica nacionalismo revolucionario, racismo antichino, ideología que se implementaría como política de Estado en las décadas posteriores. De esta forma, el racismo antichino cambia nuevamente después del triunfo de la revolución, abandonando sus expresiones más crudas, como las matanzas, y transformándose hacia su institucionalización,
que tuvo cabida en las más altas esferas de la política mexicana con el triunfo y ascenso al poder de la dinastía sonorense, que es estos presidentes, que es Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, los del Maximato y Lázaro Cárdenas en un comienzo que después rompe con la tradición del Maximato, ¿no? Situación que trajo consigo la consolidación de la ideología mestizófila como el factor principal de cohesión sociocultural y étnica de México. En este periodo, el antichinismo se caracterizó por la promulgación de legislaciones, reglamentaciones y el nacimiento de organizaciones políticas y civiles abiertamente antichinas, apelando, tal como lo decía el eslogan de la Unión Nacionalista Pro Raza, por el bien de la patria y el mejoramiento de la raza. Ya en el presente, la ubicación geográfica señalada como el foco del brote de la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Wuhan, China, que recordemos que hasta es muy pronto para saber estas cuestiones más técnicas. Se dijo primero que había nacido en esta ciudad el 31 de diciembre y ahora las investigaciones lo colocan el 16 de noviembre en el Alto Rin, en Francia. Entonces, pues esto va a seguir como recorriéndose, ¿no? Porque el virus no aparece nada más así de la noche a la mañana, ¿no? Esto ocasionó casi de manera inmediata el reavivamiento de la xenofobia en muchos países occidentales, incluyendo México. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué tan rápidamente, alrededor de un mes después, cuando se empezó a saber de la pandemia, empezaron esas expresiones racistas antichinas? Porque hay que recordar que el racismo antichino en México ha sido un fenómeno de larga duración que subyace permanentemente en el imaginario colectivo. De ahí que su resurgimiento fuera tan rápido, notorio y explosivo. Expresiones que siguen articuladas por diversos actores políticos y sociales que ejercen el control mediático. Por último, para acabar esta pregunta, y con el propósito de sintetizar la relación entre el antichinismo y la construcción del racismo estructural mexicano, solo basta indagar en los fundamentos mismos de la mestizofilia, en la construcción del chino como figura racializada del ya mencionado mestizaje indeseable. Ideología que, como sabemos, fue empleada por el Estado a lo largo del siglo XX y que ha sido retomada por el actual gobierno para proporcionar a la nación una identidad deseada por el grupo mestizo en el poder. De esta forma, pues, no sé, solo por decirlo así de bote pronto, pues consideramos como esta nueva modalidad ideológica, el regreso de la mestizofilia por el Estado oficial como un neomestizaje, por decirlo así nada más, ¿no? Por mencionarlo de alguna forma. Y en respecto a la cuestión del racismo antichino, ¿cómo se manifiesta este neomestizaje en el gobierno actual? Por medio de las reivindicaciones, la intención de la reapropiación por parte de la historia oficial de la matanza de chinos. De esta forma, por un lado, tenemos al presidente que al inicio de su mandato ofrece que va a dar disculpas a la comunidad china en Torreón por la matanza de chinos, y por el otro lado, los intelectuales cercanos al poder, como el artículo de Pedro Salmerón publicado en Relatos e Historias del México, que es la revista temática histórica de más divulgación en el país, justificando una vez más los inesperados asesinatos a mano de una turba iracunda, cito, turba iracunda y sin conciencia de sus actos, siendo este uno de los argumentos más utilizados por las autoridades mexicanas para explicar la matanza de Torreón y convertido en un lugar común dentro de la historiografía que ha abordado esta temática. Como bien puntualiza Jorge Gómez Izquierdo, que podríamos considerarlo, él es un investigador de la Autónoma de Puebla, es quizás el pionero en el tema del racismo antichino. Como bien puntualiza Gómez Izquierdo, las élites en el poder encontraron en el racismo antichino elementos claves para lograr que su proyecto de unificación nacional contara con un verdadero arraigo, por lo que, cito, el odio antichino era una expresión de nacionalismo. Antichinismo y lealtad a la patria se convierten en términos equivalentes. Y, bueno, esa fue mi primera respuesta. Y para reflexionar un poco sobre cuáles son los retos y las oportunidades que han surgido en esta crisis sanitaria. Considero que es imperativo aprovechar la aparición de la pandemia actual y el conllevado resurgimiento de las manifestaciones antichinas para volver a mirar a esta vertiente del racismo mexicano como un ejemplo de la permanencia de los prejuicios y estereotipos dirigidos contra una determinada población. Es, de igual modo, necesario enunciar este racismo y nombrarlo con cada una de sus letras,
separándolo de un lugar común presente en una buena parte de la intelectualidad y academia mexicana del siglo XX. No es racismo contra los chinos, sino xenofobia. Y esto es muy importante señalarlo. Las leyes que les mencioné, las prácticas, expresiones, ideologías y leyes mexicanas contra esta población se han fincado en un discurso abiertamente racista, no de origen nacional ni territorial, que va más allá del origen de la nación y de la bandera, que es el miedo al mestizaje, la superioridad biológica del mestizo, la inferioridad biológica y mental del asiático, ladrones y traidores por naturaleza, como también se les consideraba a la población afrodescendiente en la colonia, ¿no? De esta forma, el ejemplo más claro de esta funcionalidad del racismo antichino como tal es la expulsión en 1930 de cientos de ciudadanas mexicanas casadas con chinos y de sus descendientes, a pesar de que ninguno de ellos tenía la nacionalidad china. De esta forma, nombrar, concientizar, reconocer y visibilizar. Creo que este es el camino de la lucha antirracista en México. Gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Me gustaría ahora hacer las preguntas porque ya tenemos poco tiempo, así que quisiéramos abordar todas las preguntas que nos hicieron. Esta va para Itza. Creo que voy a leer las preguntas y, bueno, voy a dar un espacio para que las contesten. Esta va dirigida a Itza. ¿Cómo qué temas o situaciones identificas de racismo o antirracismo que no se trata de temas académicos, sino que tienen que ver con historias personales? Perdón. Bueno, creo que tocaría el turno como de conocer las historias, sobre todo de muchas personas bueno, activistas y personas de la costa que han sido, pues, señaladas, como bien señalaba Marco, como extranjeros, ¿no? Bajo esta lógica de que cuando salen de la región de la costa donde viven, han sido detenidos por policías y por agentes del Instituto Nacional de Migración por considerar que ese tipo de personas no pertenecen al país, ¿no? Muchos compañeros y compañeras de las organizaciones han denunciado este tipo de tratos, incluso hay personas que han sido, a quienes se ha intentado deportar a El Salvador por no parecer, entre comillas, una persona mexicana y por no portar los documentos de nacionalidad. Entonces creo que en términos de las historias personales, muchos compañeros, yo obviamente me he acercado no solamente en términos de la discusión académica, sino todo trabajo académico, todo trabajo antropológico, todo trabajo comunicativo y social, evidentemente implica un acercamiento afectivo, y creo que muchas de las historias de los compañeros y compañeras que han sufrido racismo antinegro, que es la forma en la que, como bien Marco dijo, se nombra esta forma de discriminación y exclusión, han empezado el camino del reconocimiento hace muchos años ya, a través de estas formas de marcaje racial y racista en contra de sus cuerpos. Entonces creo que ellos podrían siempre tener como una forma mucho más clara para enunciar estas experiencias. Creo que es importantísimo e insistiré en que sean los compañeros y las compañeras quienes tengan espacio en los conversatorios de ahora en más. También me parece fundamental que las personas, otra forma de exclusión y discriminación es que muchos de ellos no están en los conversatorios porque viven en zonas donde no hay acceso fácil al Internet y donde no, digamos, el discurso estructurado en términos académicos o políticos va en otro sentido, es decir, no es un discurso urbano ni universitario. Y desde mi perspectiva eso ha excluido a las compañeros y los compañeros de contar sus historias y sobre todo de transmitir, como bien decía Aida, que la lógica es que las personas afro en México no solamente son activistas o danzantes, son productoras de un conocimiento académico también,
y no académico que insistiré, nos ha mostrado el camino para poder pensar desde nuestras trincheras cada una de nosotras. Uno, cuestionarnos nuestro privilegio como personas que hemos crecido en entornos mestizos, aunque racialmente estemos cercanas o alejadas del ideal de mestizo, pero que hemos sido privilegiadas al tener acceso a ciertos derechos, que eso es lo triste que sucede en México, pero creo que es importante señalar una vez más que los compañeros y las compañeras que ahora mismo están en sus comunidades resguardadas para evitar el contagio del coronavirus, tienen muchísimo, muchísimo que decir respecto a esta discusión en redes, no solamente en términos de cuestiones de activismo político, sino también de construcción de conocimiento, y creo que eso es una cosa que no podemos dejar de lado y que tenemos que estar, como siempre, señalando. Bien, gracias, Itza. Hay una pregunta dirigida a Ida. Por el tiempo voy a tomar una para cada uno de ustedes y pues comentarles a todos los que nos están viendo y todas y todos, vamos a también hacerles llegar las preguntas que no podamos abordar ahorita, vamos a hacérselas llegar a los y las compañeras para que puedan contestarlas posteriormente por aquí mismo, a lo mejor por esta misma vía en los comentarios. Para Ida, ¿qué conductas de racismo detectas en tu vida cotidiana como universitaria? Bueno, decir que yo ya no estoy yendo a la universidad, o sea, ya terminé mi ciclo, entonces ya no estoy yendo a ese espacio, pero creo que en las conductas, una que me queda como muy marcada, que me pasó, fue como la negación de mi identidad, ¿no? O sea, creo que eso es como algo que igual hay que decir, ¿no? O sea, como comentarios de compañeros, compañeras, ¿no? Que como que cuando yo les decía, ¿no? Que era parte del sistema o demás, ¿no? Como que lo primero que salía era como de, pero no pareces, ¿no? O sabemos que no eres. Y como esa construcción que se hace, ¿no? Sobre el estereotipo de lo que es ser indígena, sigue aplicando, ¿no? Y es también parte de esta estructura racista, ¿no? Como de construir al izar a la población de cierta forma, ¿no? Entonces, para mí ese creo que fue como quizá el más fuerte, ¿no? Porque era como que me cuestionaba, no sé, o sea, como que me hacía recordar que la gente, pues, evidentemente al final, pues como que te lee de cierta forma, ¿no? O sea, te ve tu cuerpo, ve lo que eres, cómo te vistes, no sé, y a partir de eso, pues te piensa en su cabeza, ¿no? Entonces sí hay ahí todavía una cosa, creo yo, un estereotipo muy anclado, muy viejo, y que otra vez pienso, no podemos minimizar la importancia de la representación, por ejemplo, ¿no? De la construcción que se ha hecho también en esos términos, ¿no? Por eso igual para mí nombrar lo que pasa, por ejemplo, en términos de los medios de la universidad es tan importante, porque justo ahí hay una construcción, ahí hay una representación, y no está siendo verdaderamente diversa, ¿no? O sea, no está reflejando realmente todas las formas, todo lo que existe, o sea, porque sí existe, ¿no? Entonces, creo que eso es como una cosa, pero igual, conozco de otras experiencias, ¿no? De compañeros, compañeras, de gente que se ha burlado por cómo habla, ¿no? Que se ha burlado por cuando les dices cómo comes, incluso hasta eso, ¿no? Como tus formas de comer, de la alimentación, también ahí hay como un sesgo, ¿no? Entonces sí, dentro de la universidad hay como lo que digo, o sea, hay muchas formas, desde las clásicas que son como las visibles, ¿no? Porque están ahí, hasta lo más estructural y lo más escondido y lo que no se dice, ¿no? Que igual es importante, como que creo que mucho del racismo es ese que no se ve, que no se nombra, que está ahí y que todavía, pues juega, y más bien que juega mucha parte, ¿no? Entonces, sí. Muchas gracias, Aida.
Pasamos a la siguiente para Marco. ¿Cómo ubicarías a otros asiáticos como japoneses y coreanos dentro del racismo contra chinos en México? Gracias. Hay una característica en el racismo yo creo que en todos los racismos, que es la generalización, ¿no? Que es adjudicar con una etiqueta, con una categoría, a poblaciones que la persona las considera como racialmente similares, étnicas racialmente similares, ¿no? Entonces, desde la colonia, el término chino, ¿no?, se emplea como categoría del sistema de castas. Es interesante, hay un debate entre los historiadores. Algunos dicen que chino se refiere a lo que llamamos nosotros el pelo rizado y que sería población de origen africano. Aunque yo me encontré el origen de estos chinos, muchos son de Manila o de Filipinas. Entonces, no podemos saber. Pero curiosamente hay una tradición histórica de generalizar a una población que proviene de un lugar específico. Y esa etiqueta es la que también se filtra mucha población japonesa y coreana, ¿no? Para hablar un poco más en la cercanía, ¿no? En el sur de la Ciudad de México, tiene alrededor de unos 8 o 10 años en que se empezó a publicar en la serie de clasificados que, de renta de departamentos, que si eres coreano, abstenerse. O si eres asiático, abstenerse ni siquiera de hablar, ¿no? O sea, es un requisito de descarte. Entonces, he tenido pues pláticas con colegas que se dedican más al racismo antijaponés, ¿no? Y hemos más o menos dialogado en que es como un gran filtro categórico, generalizado, para hablar de población, ¿no? Quizás en las élites no pase eso. Por ejemplo, tenemos a esos viajeros del siglo XIX que iban a Japón y ellos sí revaloraban lo japonés frente a lo chino. Pues los mismos occidentales, ¿no? Como Van Gogh, ¿no? Y pues en México los científicos como Bulnes, ¿no?, que valoran el teatro japonés, la cultura japonesa, y la cultura china está ensimismada en sí misma, ¿no? Y perdida en los tiempos, ¿no? En el pasado de los tiempos. Entonces, esa carga peyorativa que la población de origen chino cargó y ha cargado, se ha extendido, y también se ha extendido desde el pasado, y ahora se extiende también a otra población considerada de origen asiático. Entonces, el racismo antichino funciona como un conglomerado de diferentes fobias y discriminaciones y racismos contra un tipo de población que es considerada con tales rasgos físicos o culturales, ¿no?, religiosos también. Muy bien, pues muchas gracias por esta conversación tan interesante. Bueno, quisiera por último, ya para cerrar, hacer una última intervención, pedirles cerrar con alguna recomendación o invitación, algún comentario para pensar en el antirracismo, o un enunciado breve con el que ustedes quieran cerrar acerca de pues este tema tan ahora en este momento tan discutido, ¿no? Entonces, quisiera que termináramos con este pequeño comentario. Quien guste, ahora sí, quien guste iniciar. Bueno, si quieren yo, ahí para continuar con el orden. Muy bien. Yo por último solo me gustaría decirles que si quieren tener más información sobre el proceso de movilización afrodescendiente en México, visiten las páginas de Facebook y me parece que solo tienen de Facebook, pero también hay de Wikipedia, de México Negro, Asociación Civil, de África, Asociación Civil, de la Asociación de Mujeres de la Costa, que busquen el trabajo político y de construcción de conocimiento de el profesor Israel Reyes, el profesor Sergio Peñalosa, la abogada afromexicana Juliana Acevedo, quien tiene un libro que se llama Los Pueblos Negros de México, que está publicado en formato digital por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
de la maestra Rosa María Castro, de Yolanda Camacho, de Aleida, de un montón de compañeras y compañeros que desde hace muchos años han puesto el cuerpo, el afecto, el corazón y el conocimiento para que nosotros y nosotras hoy valoremos la importancia de la población afromexicana, que por favor nos informemos de todo, no solo de racismo, sino de todo en medios de comunicación, digamos, serios, y que leamos publicaciones académicas también serias, ¿no? Que hemos puesto también nosotros y nosotras nuestro trabajo intelectual para poder avanzar en la construcción del antirracismo, que es también construcción de conocimiento, que orade e intervenga los discursos racistas normalizados de violencia en nuestro país. Y muchas gracias por escuchar y por la invitación y por compartir la mesa. Muchas gracias, Itza. ¿Alguien más que quiera? Yo Aida. Igual creo que es importante, o sea, un poco de la mano de lo que mencionaba Itza hace rato, ¿no? Esta importancia de que se ha dicho de potenciar las voces que ya están, ¿no? Que llevan justo muchos años trabajando sobre estos temas, que no es, insistir en eso, no es novedoso, no es una moda, no es solo cosa de ahora, ¿no? Es histórico, ¿no? Y hay que decirlo y insistir en eso, ¿no? Entonces, igual creo que es necesario en esta importancia de reconocer el racismo como sistémico y de abordar la lucha antirracista, pues abordarla también desde diversos frentes, ¿no? O sea, pensar en la justicia climática, en la discriminación lingüística, o sea, pensar en, no solo en la violencia policial, pues, ¿no? O sea, no se queda en ese nivel. Hay muchas formas en las que el racismo juega también parte. Entonces, pues sí, esa invitación como a quienes tengan la oportunidad, ¿no? O sea, si ya de acceder a información, ¿no? Pues hacerlo de manera seria, ¿no? Y tomarse en serio, pues, esto, ¿no? O sea, no dejarlo solo como en un momento, porque pues sí, o sea, a mí me gusta insistir, o quiero insistir, ¿no? El despojo territorial es histórico y sigue y continúa hasta hoy, y hay que decirlo también, es parte de esta estructura, ¿no? Entonces sí creo que esa es la invitación a lo que dice Itza, ¿no? Seguir estos colectivos, a estas personas que llevan de verdad mucho tiempo trabajándolo. De mi lado se me ocurre pues pensar evidentemente en Yasnaya Aguilar, que todo el mundo ya lo ubica, ¿no? Pero que ya también tiene trabajado mucho, ¿no? En Jaime Martínez Luna, también otro hombre que ha trabajado y que ha teorizado además, ¿no? Es importante también pensar en estas personas que de verdad tienen mucho trabajo ya de años. Y pues evidentemente el apoyo también un poco para quienes desde nuestra juventud o en nuestra juventud ahorita estamos igual retomando esto, ¿no? El colectivo nuestro, está el otro colectivo hermana que yo conozco que es Irano, de mujeres indígenas, Flores de Jamaica es uno de los que igual ahorita está súper movido de mujeres afro, ¿no? Entonces, o sea, eso, o sea, insistir en que de verdad hay mucha gente hablando del tema, ¿no? Y que no nos los quedemos solo como de ahora. Y claro, el apoyo también en ese sentido a los defensores y las defensoras del territorio, ¿no? O sea, insistir en eso, en la importancia de eso hoy en día, ¿no? Gracias, Aida. Marco, por favor. Gracias nuevamente. Pues yo diría, para ser como pragmático, o sea, ¿cuál sería una práctica antirracista en las cuestiones de racismo antichino? Detenerse a pensar que si es humor racial o no lo que estamos compartiendo. Quizás la concientización de otros tipos de racismo nos lleve ya a tener un filtro previo, a considerar que tal cosa que se generalice o se estereotipe de la población indígena o afromexicana, lo podamos detectar un poco más fácil. Pero el racismo antichino todavía está más velado, ¿no? Está más pasado por este filtro de la mestizofilia que nos dice que no es admisible bajo ninguna óptica. Entonces, digamos, para hacer una cuestión más coyuntural, ¿no? Preguntarnos un poco antes, ¿no? de compartir si algo nos está sonando por ahí,
qué características puede tener de humor racial, ¿no? Reconocerlo y frenarlo en nuestras redes sociales, ¿no? Y eso también yo creo que nos podría hacer unos primeros pasos muy pequeños ante prácticas, ¿no? Antirracistas en ese estilo. Pues muchas gracias Itza, muchas gracias Aida, muchas gracias Marco Antonio. Les agradecemos de parte de CEPIADET que nos hayan acompañado en este conversatorio.